En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta semana que termina. Pongamos en sus manos esta que va a comenzar. Pongamos en las manos del Señor esta capacitación que llevamos para que sea Él a través de su Espíritu Santo que nos ilumine, que abra nuestra mente y nuestro entendimiento para que cada una de las cosas que vamos adquiriendo sea en beneficio de nuestras comunidades pastorales y de nuestra vida espiritual. Por Jesucristo su Hijo, que vive y reina con Él en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos en la presentación de hoy, ¿sí le sale? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces tenemos módulo número 8, capellanía carcelaria. Vamos entonces a mirar el planteamiento de la capellanía carcelaria, cómo se nos muestra desde la programación pues que habían tenido compartir con nosotros la institución y con las adecuaciones que nosotros le hacemos, con la libertad que nos dan para hacer algunas mejoras que nos puedan servir a nosotros. Hay algo que se nos pide resaltar y es la prudencia del capellán. Voy a hacer una pregunta respetuosa. ¿Alguno de ustedes, sobre todo el Padre Jesús que está en zona de conflicto, no sé si el Padre Narváez ha tocado en su trabajo, no sé si los demás también, el Padre Carlos, Jairo, que son en zonas de conflicto, ¿alguna vez les ha tocado atender en consejería a un sicario o a una persona al margen de la ley? ¿Qué dicen? A nadie le ha tocado. Yo cuando estaba trabajando en las misiones, me tocó trabajar con muchachos que eran pandilleros y que habían estado en la cárcel, me tocó trabajar con ellos. Ok. En mi época de seminarista me tocó atender a una persona que hacía parte de uno de los grupos de revolucionarios. Y estamos hablando de hace muchos años atrás. Y hasta hoy tocó el tema. Entonces, a nosotros como ministros religiosos nos tiene que cobijar de una manera especial la prudencia. Si nosotros en un ministerio cualquiera que sea no manejamos la prudencia, mucho más en un ministerio carcelario debemos tener como deber primordial la prudencia para pensar y para actuar. En su ministerio Jesús nos enseñó que a nadie rechazó. Él dijo: al que viene a mí nunca lo echen afuera. Las parábolas de la oveja y la moneda perdida y el hijo pródigo dejan claro que hay gran gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Debemos abrir el corazón del evangelio a todos por igual. Sin embargo, viendo cómo la maldad aumenta cada día, los hijos de Dios deben ser amorosos, pero también cautos. Y ahí viene algo muy especial. Jesús instruyó a sus seguidores en cuanto a esto. Os envío como ovejas entre lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Debemos entonces actuar con trato suave y no áspero, pero a la vez estar alerta y actuar con rapidez cuando se presentan dificultades y peligros. La cautela es lo que Jesús recomienda, que se imite de la serpiente y de la paloma, la pureza y la sencillez de la paloma. Les voy a decir esto. En muchos casos hay capellanes que se ven involucrados en tráfico de influencias o en hágame el favor y me lleva esta boletica allí a mi familia, o esta carta, o escóndase ahí este papelito y me lo lleva. Eso hay que ser muy, muy cuidadosos.
Bajo ninguna circunstancia se recomienda que uno le haga favores a los internos. Bajo ninguna circunstancia. Porque eso puede ser para problemas. Favores específicamente como cuáles. Lléveme esta carta. Hágame este favor de llevar este papelito. Tráigame una SINCAR. Ese tipo de cosas son de alto riesgo. Diferente como, por ejemplo, hable con mi mamá y dígale que yo estoy bien. Llame a mi esposa y dígale que yo la quiero mucho. Y dígale a mis hijos que yo estoy bien. Esas son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Ahora, desde la experiencia apostólica, ¿cómo debería ser nuestro ministerio en el caso de que ejerciéramos la capellanía carcelaria? El apóstol Pablo mismo estaba preso, así que él sabía mucho sobre esa experiencia de la cárcel. Él nos exhorta a que recordáramos a los que pasaban por necesidades y problemas y les mostráramos amor. Es que la iglesia es un cuerpo y cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Y eso es una de las características y condiciones que ha de resaltar en quienes ejercen un ministerio como el que nosotros estamos ejerciendo o nos preparamos para ejercer. A veces hablamos del compañerismo cristiano, que tiene lugar en nuestras pequeñas reuniones de grupos o disfrutando de una comida, pero ¿qué hacemos por aquellos que sufren en soledad? Esa es la pregunta. Realmente el ministerio que tiene algunos de visitar a los enfermos ingresados en los hospitales tiene un gran valor para aquellos que quizás no tienen familiares, que se interesen por ellos y sientan la soledad de una manera especial. Desgraciadamente este aspecto no se enfatiza mucho en la actualidad. Hoy, quienes recuerdan el Evangelio de hoy, tenía algo muy especial. No es nada asombroso hacer lo que nos corresponde hacer como cristianos. Ni que no, es que yo te presto plata confiado en que me la vas a pagar. Pues vea, más bien vea, le colaboro con esto. Es un ejemplo. O yo te quiero porque vos sos mi hijo, ¿no? Es que es una naturaleza propia de que uno quiera a los hijos. No, yo te quiero porque sos mi mujer, no es que es la naturaleza propia que es mi compañera. Ay, no, yo te quiero porque sos mi mamá. Ahí no hay nada tan especial. Es la norma de que debería ser así. Yo amo a mi mamá porque es mi mamá y por muchas cosas más. ¿Cuál será entonces la misión de un capellán carcelario? Ojo pues con eso. ¿Cuál será la misión de un capellán carcelario? Tiene como objeto la proclamación del Evangelio de Jesucristo en cada una de las cárceles de Colombia, para dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios a toda población carcelaria y de este modo rescatar a todas aquellas personas que han caído en la prisión, tanto física como espiritual. Mire una cosa, que tengamos presente esto. Vamos a poner un ejemplo. Vale, Narva, ¿está ahí conectado? Sí, claro. Una pregunta. ¿Usted que le gusta tanto la política y le gusta todos esos temas del progresismo adelantado, si usted le tocara ir a una cárcel a hacer visita pastoral y se encontrara, voy a poner un ejemplo así claro, real, 5 detenidos que pertenecieron al polo, ¿usted va en este momento como capellán o como político? A mí me toca, si voy como capellán, no es indiferente la afiliación política que tenga, como capellán. Bueno. Ya que tener ser muy objetivo en la visita. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es el objetivo o la misión del capellán carcelario que debe cumplir para el caso nuestro en Colombia? Dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios. Si no, créanme que eso no tiene sentido. También debe hacer parte de nuestra misión de evangelización a las familias de los internos, al personal administrativo y de seguridad del IMPEC, es decir, del Instituto Nacional Penitenciario, cumpliendo de esta manera con el mandamiento de Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mire, yo, la verdad, me estoy sintiendo muy tentado a retomar el ministerio de las cárceles. Yo lo tuve siendo seminarista aquí en Medellín. Eso es un ministerio muy bonito, pero muy riesgoso.
pero es muy satisfactorio porque uno encuentra gente demasiado noble, demasiado buena. Muchos han caído en una cárcel por error, por equivocación, por ligereza, por no pensar bien las cosas. Pero créanme que este es uno de los ministerios más lindos que pueden haber. Y qué rico fuera que nosotros algún día pudiésemos tener una pastoral dedicada a las cárceles. Empezar por las más pequeñas, donde hay reclusos de poca peligrosidad, como llamaríamos, porque es una misión demasiado linda. Uno encuentra en esas personas muchas necesidades espirituales y muchos vacíos, que cuando llega alguien a hablarles de Dios, de la palabra, para ellos es como un bálsamo, como agua especial en un desierto. ¿Qué visión debemos tener los capellanes que ejercemos un ministerio en las cárceles? Está proyectado a la atención espiritual y psicosocial de la población interna del sistema carcelario de Colombia. Y de esta manera ser reconocida dentro de la Iglesia y por el Estado colombiano como una área portadora del poder del Evangelio de Jesucristo y generadora de programas que contribuyan a la resocialización de todas las personas. Ese documento que les mandé hoy al mediodía, no sé si quienes lo alcanzaron a leer, ojalá que leen la leidita. ¿Cómo planteamos nosotros, como iglesia, como capellanes, como personas, como ministros de culto, que el esquema de la resocialización en Colombia está mal planteado? Muchas personas caen a una cárcel con una mentalidad mínima, perversa, por decirlo de alguna manera, y salen con una mentalidad transformada inmensamente perversa. Porque las cárceles en este momento no están haciendo eso por la hacinación, por los descontroles, por la politiquería. Ustedes son conscientes que un patio vale un dineral. Y para que una persona sea capo en una cárcel tiene que tener rosa con la cárcel, con el director o los guardias. Entonces todo este embrollo funciona de esa manera. Eso no es nuevo. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Entonces eso va a generar una cantidad de conflictos, que por eso es que en las cárceles hay más conflictos que afuera. Y es por esa misma cruce, esa misma amalgama de desorden, y que nosotros como capellanes deberíamos intervenir desde lo espiritual, desde lo psicosocial, desde una visión diferente de cómo transformar el pensamiento de las personas para que de verdad limpien su proyecto de vida. ¿Cuáles serían o deben ser los objetivos específicos de la capellanía carcelaria? Entonces mire todas las actividades que tenemos para visualizar y ejercer. Realizar actividades constructivas encausadas al desarrollo del trabajo de capellán en las cárceles de Colombia. Ojo con eso, pues, que este punto es muy importante. Yo sé por qué los digo. Organizar el Ministerio de la Capellanía Carcelaria en todas las cárceles de Colombia. Ejecutar programas sociales con énfasis evangelísticos, como por ejemplo cursos de lectura de la Biblia, cursos de interpretación, un curso básico de los evangelios, un curso de San Pablo, un curso de misionología, un curso de historia de la iglesia, cosas de esas por el estilo. Desarrollar planes de trabajo que promuevan la participación de la iglesia en la obra misionera y la evangelización de personas que no conocen el evangelio. Ejecutar el trabajo misionero en todos sus aspectos, tanto en visión, información, promoción, capacitación, financiación, oración y evangelización en todos los lugares. Pónganle cuidado a ese pantallazo. Listo. Ahora vamos para la parte del hacinamiento. Les voy a contar algo. Preparando esta diapositiva, me encontré que el material que nos planteaban era un poco obsoleto. Era un material del año 2011. El más renovado era 2014. Yo me di a la tarea de consultar con el IMPEC los índices 2021-2022. Y entonces me encuentro con lo siguiente. Hacia marzo el hacinamiento en Colombia llegó al 20%, según datos del Instituto Nacional Penitenciario IMPEC. Hoy, 5 meses después, la misma institución reporta en sus estadísticas un hacinamiento del 18.04%, 2 puntos porcentuales menos que el primer trimestre. Estos son datos del año presente.
Las cifras intramurales, esto es para que ustedes tengan un concepto de cuánto podemos nosotros hacer. Las cifras intramurales también arrojan que la capacidad de las cárceles en Colombia es de 82.362 reclusos. Y, ojo, tenemos 93.177 personas privadas de la libertad. Estamos hablando de intramural. ¿Sabemos, ustedes entienden el término intramural, cierto? ¿O no? Dentro de las cárceles. Sí, están Sí, dentro, señor. están dentro del muro, ¿cierto? Están dentro del muro. Ahí no están contando las personas que tienen domiciliaria, que son las que por buena conducta o porque están próximos a cumplir la pena o por convenio o por un acuerdo que hicieron, entonces tienen derecho pues como a unas garantías o por comportamiento. Listo. Entonces tenemos que, nos está hablando, la sobrepoblación en el último mes es de más de 14.800 personas. Expertos dicen que el origen del hacinamiento en Colombia es la falta de políticas públicas sobre el tratamiento penitenciario y punitivo en el país. De ahí la propuesta del ministro de Justicia actual, ¿no? Lo que pasa es que esa propuesta, con todo el respeto del mundo, eso me parece una propuesta que no es para este país. Eso de que yo le diga al ladrón, no, si me va a robar, bueno, listo, róbeme. Ya sabe que me paga el celular nuevo después y me paga 2 meses de celular de facturas. Eso no funciona aquí en Colombia. Eso aquí no funciona. Pero si es realmente una propuesta que están tirando a reducir o a plantear políticas públicas sobre el tratamiento penitenciario y punitivo en el país. ¿Cómo controlamos, de qué manera el pago de las condenas en Colombia? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros, los curas o con los capellanes? Mucho, porque quienes lleguemos a ejercer un ministerio en las cárceles debemos estar empapados de cuál es la situación real, porque en algún momento determinado nosotros tenemos que ser aporte intelectual, de consejería, para propuestas que permitan visualizar caminos diferentes. Miren este pantallazo. Informe carcelario 2021-2022. Información intramural. Capacidad para 82.236, con una población de 97.177. Entonces tenemos que hombres tenemos 68.494. Esta información es actual. Esto es del IMPEC de estos días. Mujeres condenados 4.732. Tenemos indicados que también están en las cárceles. Hombres 21.246, mujeres 2.088. Y que están en actualización 569 para hombres, 48 para mujeres. Y ahí aparece la población total, 97.177. Y tenemos un resumen general por zonas o por regiones. La zona central, occidente, norte, oriente, noroeste, Viejo Caldas, para un total. Según eso, ¿cuál es la región con más detenidos en este momento? La región, dice que la región central. Yo asumo que están hablando de Cundinamarca y sus alrededores, ¿cierto? Con un total de 30.947 de capacidad, pero tiene una superpoblación de 4.944. Vamos, por ejemplo, para la costa. La costa aquí sería, ¿cuál? El norte. Sí. 7.465, con una sobrepoblación de 1.485. En este momento la que más afectada está es el centro. El Viejo Caldas no es la menos. La menor es el nordeste. Estoy asumiendo que están los Santanderes, ¿no? Con una población carcelaria de 8.138 y hay una sobrepoblación de 3.668. Mucho para ser la que menos tiene. Listo. Población intramural por regiones, datos generales. Hay 6 regionales, hay 28 departamentos y en total hay 128 establecimientos carcelarios. Y ahí les planteo una gráfica que me da el IMPEC sobre la cantidad de condenados indicados y en actualización tanto para hombres como para mujeres. Esos son datos del mes pasado.
Colombia, información intramural a octubre 2022. Este pantallazo es del día de hoy. Con una capacidad, una población, el total de condenados. Mire la sobrepoblación que tenemos, 16.094. Y el hacinamiento, mis hermanos, oiga esto, es que es increíble. Un hacinamiento del 19.83%, casi del 20%. Eso nos lleva a replantear cuánta necesidad hay en las cárceles de parte de nosotros. Por eso, qué bueno que nos animáramos, hombre, a meternos por ese lado. Es más fácil en los pueblos que en las ciudades grandes, este ministerio de la capellanía, pero en cualquier lugar debería ser importante buscar la manera de ejercerlo, en cualquier lugar. Pastoral penitenciaria, llamado de Dios. ¿Hasta qué punto la vocación ministerial y servir en las cárceles es una vocación especial? No cualquiera de nosotros se apunta a ese tema. En lo personal, ¿quién de ustedes, un ejemplo, quién de ustedes se sentiría como medio atraído por prestar un ministerio en una cárcel? En lo personal yo no. Claro. Sí, eso es alto, es de riesgo. Es de riesgo, pero lo que yo les decía a ustedes que realmente es uno de los ministerios más lindos que hay. Más lindos que hay. Por eso es una vocación especial. No cualquiera se apunta a ese rollo. Existe entonces un amplísimo campo para desarrollar y activar una pastoral penitenciaria cristiana que aboque toda la problemática desde una perspectiva, ojo, bíblica, cristológica y antropológica. Bíblica, cómo le planteamos a los reclusos la historia de la salvación desde las Escrituras. 2. Cómo plantearle a los reclusos que la salvación del hombre está enmarcada en la fuerza y el poder de Cristo Salvador. Yo soy la luz del mundo. Cristológica. Y cómo plantearle a la población carcelaria una perspectiva antropológica en donde ellos entiendan que si una vez cayeron por su naturaleza humana, están llamados a levantarse de nuevo, restablecidos en la persona de Cristo. Esa es la parte antropológica, reconocer quién soy yo antes, después y ahora. ¿Cómo veo yo el presente mirando lo que tuve en el pasado? Esa es la visión antropológica. La pastoral se tiene que dar en términos del llamado de Dios. Por esta razón, no habrá en ella lugar ni tiempo para burócratas, dado que por su misma naturaleza el trabajo es distinto a todos los demás proyectos de evangelización. ¿Qué dice esto? Hombre, que el que se meta a este cuento de la pastoral carcelaria tiene que ser consciente de todo lo que hay por hacer, toda la inmensa transformación bíblica, cristológica y antropológica, todo el campo de acción que tenemos y que se puede desarrollar. Como ya se ha dicho, además del llamamiento, se requiere constancia, oración, conocimiento de las Escrituras, de la persona y su medio, y sobre todo de un corazón compasivo y misericordioso que encarne a Cristo. Ustedes deberán saber, si no lo saben les cuento, que en las cárceles, por la soledad, por la misma situación, las personas se ven abocadas a leer mucho la Biblia. Entonces usted va a una cárcel y le van a hacer muchas preguntas de Biblia, o lo van a confrontar, o le van a pedir aclaraciones, o le van a preguntar si es verdad o es mentira, porque son personas que conocen mucho en parte de las Escrituras, porque leen mucho. La persona que esté llamada a este ministerio tiene que saber que la obra es de Dios y para Dios, y por ello debe tener una mente abierta y desprovista de prejuicios y fanatismos. No ir a una cárcel ahí a hablar del uribismo, de esto, de santos, que no, señor. Hay que ir con otra mentalidad, que es que los que son de la derecha, que los que son de la izquierda, no, es otra mentalidad totalmente diferente. Que se enmarque cuál es la necesidad. Una persona metida en una cárcel condenada a 30, 40, 50 años, no le interesa si Uribe está vivo, si Uribe está muerto, si Petro es el presidente, si Lucas está, si Lucas bajó. Lo que quieren y les interesa es salir de ese hoyo, de esa condena. Desde el primer instante el voluntario se va a encontrar con personas desesperanzadas, muchas de ellas abandonadas a su suerte, con hogares y sueños destrozados, vidas rotas y fraccionadas en la incertidumbre de los días, los meses y los años que pasan,
en ansiedades, odios, sed de venganza y desesperados gritos que emergen desde el fondo de sus almas desgarradas. Vamos a encontrar en las caras de las personas con mucho dolor. Es que estoy aquí porque me engañaron, porque me traicionaron, porque me dejé llevar por la rabia, porque no pensé, por cualquier cantidad de cosas. Entonces, a eso es lo que nos estamos apuntando nosotros. El fundamento bíblico para esta pastoral es muy rico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y tiene que ser diseñado para situaciones y vivencias distintas en la vida y en tonos de los internos. En este ministerio se visualiza la pastoral penitenciaria cristiana llegando a todos los sectores humanos que de una u otra manera están involucrados en toda la problemática. Y cuando hablamos de todo, es todos los aspectos de la cárcel. La pastoral penitenciaria cristiana no solo tiene que ir a las cárceles a decir su discurso, sino que debe aprender a escuchar las frases quebradas, los gritos de angustia y los melancólicos silencios que surgen de lo profundo de sus existencias malogradas. Estamos nosotros en condiciones, mire, yo como que comparo estos espacios a los que están también libres. ¿Cuántas personas estamos atendiendo que están encerrados en su propio miedo, en sus hogares, en sus relaciones de pareja, se maltratan, se golpean, o están libres, no están en una cárcel, pero están llenos de temor porque los van a matar por la vuelta que hicieron, por el mal paso que hicieron, por toda esta cantidad de cosas. Y están esperando de nosotros una respuesta sabia, una respuesta prudente, una respuesta consoladora. ¿Cuál es la condición en la que usted, hermano mío, que está escuchándome allá, compartiendo esta clase, tiene usted en su corazón para atender a una persona que lo esté buscando? Entonces, ¿a qué estaríamos llamados? A encontrar en Cristo, desde la visión de la iglesia, un modelo de salvación diferente. Por eso, con lo único que no hay que entrar a la cárcel es con las manos y el corazón vacío. Ojo pues con eso, porque en cada interno miraremos y sentiremos una parte adolorida de nosotros mismos. Y eso, créame que eso es una realidad. Establecer comunicación, tratar de enriquecer un diálogo y crear condiciones de credibilidad con los internos son elementos fundamentales para la pastoral penitenciaria cristiana. Ojo con esto, mire, ojo con esto. No se puede entrar a una cárcel e ignorar su dramatismo cotidiano. De ahí entonces la necesidad de romper barreras y aproximarse para posibilitar la perspectiva del mensaje. No podemos ir con las manos vacías, con el corazón distante. Es decir, ¿qué vamos a anunciar nosotros? Que nuestra ida a la cárcel no solamente sea pararnos allá a decirle la misa, no, eso tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá. Viene algo muy importante, y es la dignidad antropológica. Caer a una cárcel nos degrada por completo. Voy a hacer una pregunta respetuosa. ¿Alguno de ustedes ha estado detenido? Yo nunca. No, señor. No, tampoco. Entonces, la dignidad es supremamente importante y fundamento del desarrollo cristiano en un ministerio, sea cual sea. Para el caso de la pastoral carcelaria, mucho más. Una comunidad que no defiende la dignidad humana de todos los hombres es anticristiana, intolerable, inmoral y es asesina. Hoy se hace demasiado énfasis sobre las conductas humanas y se descuida al ser humano como persona. Pero el hombre es más que su certificado judicial o de policía. O sea, a uno no lo puede engavetar por un error del pasado. Hay que mirar cómo ha hecho su proceso de sanación, su proceso antropológico de restablecimiento de la conducta humana. La pastoral penitenciaria cristiana tiene que tomar en serio la dignidad humana porque todo el proyecto de Dios se enmarca en el interés por el hombre, único ser que fue creado a su imagen y semejanza, y donde se enraiza la dignidad humana. Todos los hombres en las circunstancias en las que se encuentren deben ser estimados, valorados y respetados. La imagen de Dios podrá empañarse en el hombre, pero jamás borrarse ni destruirse, lo cual hace eficiente y eterna la dignidad del ser humano. Veamos un propósito. Adán y Cristo. Romanos 5:12 nos dice:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No es fácil de seguir el pensamiento de Pablo en estos versos. Compara a Adán, el primer hombre y padre de la humanidad, con Jesucristo, el segundo Adán y el padre de la nueva humanidad. ¿Cuál es la razón entonces de que nosotros como cristianos, católicos, en este caso capellanes o clérigos, le demos a entender ese mensaje a las personas? ¿Cómo restaurarnos a una vida nueva y diferente? ¿Cómo dar el paso hacia un progreso espiritual? El hombre viejo se queda atrás. Usted si va a hacer un cambio, arranque desde ahora. Dignidad antropológica. Dios el Hijo. Tenemos Adán, el Hijo fue crucificado, por lo cual también se exalta lo sumo de su misericordia desde la resurrección. Cristo resucita a los hijos de Dios, los rescata de la sepultura. Ya no interesa si somos o no consecuentes con el pecado de Adán. Lo que importa es la consecuencia de haber aceptado a Jesús. Eso es muy importante. Cómo restablecer al hombre en su concepto de que usted se equivocó, pero tiene la oportunidad de volver a ser una persona nueva y diferente. La encarnación de Cristo reivindica la dignidad humana y la hace intocable e indivisible en el espacio-tiempo. En Jesús el hombre era y sigue siendo su prioridad, y por ello su misión fue y será salvar al hombre, haciéndole reencontrar la ruta perdida desde el paraíso, que fue deslealtad y amor fracasado. ¿Cómo, muchachos, nosotros podemos hacerle encontrar a las personas el camino nuevamente, la ruta nuevamente? Ahora viene un tema que es la consejería para los internos. En su dolorosa realidad de recluidos físicos, en lo grave que es perder la libertad, en su desesperanza de sindicados o condenados, en todas sus angustiosas necesidades personales, en sus dramáticos problemas sociales, económicos, espirituales y anímicos generados por el desarraigo familiar, en su condición de personas necesitadas de Cristo y su Evangelio para reintegrar sus vidas, en la necesidad de un mensaje que les lleve amor, esperanza, consuelo a sus vidas rotas y sobre todo en quién creer. Miren esos puntos tan importantes. Este es otro pantallazo muy importante. ¿Cuál es la necesidad de un mensaje que le permita entender a un recluso? Primero, la fuente del amor, la fuente de la esperanza y consuelo para las vidas rotas. ¿En quién volver a creer? ¿Cuánta gente está en las cárceles porque los traicionó un amigo? Porque los metieron en un problema en el que no querían estar, pero les tocó y cayeron ahí. ¿Cuántas personas van a las cárceles que necesitaban una mano amiga y nadie se las dio? Y fueron llevados al abismo. Salmo 36, versículo 7. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto se les conoce como las tres escalas del encuentro con Cristo. Las tres escalas del encuentro con Cristo. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios te ama y porque te ama, no quieres que pierdas la vida eterna. Y Cristo murió por ti. Esas son las tres escalas de la búsqueda o el encuentro con Dios. No las olvidemos, por favor. Dios no quiere que tú te pierdas. ¿Sí? Dios te ama y no quieres que pierdas la vida eterna. Y Cristo murió por ti. La administración penitenciaria. Los funcionarios también necesitan el Evangelio. Cristo y la práctica del Evangelio entre nosotros puede crear una nueva conciencia para el manejo honesto de los recursos destinados a los reclusos, para que se apliquen los mecanismos de seguridad y disciplina internas en forma más equitativas, para buscar la forma de eliminar los privilegios en función del dinero corrupto,
para que se establezca una mejor prestación de los servicios que ayuden al bienestar de los internos. Muchas veces de esos proyectos salen vocaciones sacerdotales. Muchas veces salen vocaciones sacerdotales. Punto importante, la guardia. Cuando uno va a una cárcel, no solamente el objetivo de evangelizar es el recluso, sino también de compartir el evangelio con quienes dirigen la cárcel. Es un punto máximo de importancia, puede ser el más sensible dentro de las cárceles del país, puesto que el guardián es el encargado de custodiar al interno. Es el responsable de velar por la seguridad del interno y por lo mismo es el elemento clave en la resocialización del interno. Ojo, pero el guardián como persona necesita mucho apoyo para que pueda realizar su trabajo en condiciones de dignidad, con el sueldo que recibe y la educación que tiene, se vea asediado en muchas tentaciones. Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes por qué creen que en las fuerzas militares o en el IMPEC se permiten los sobornos? ¿Por qué se darán los sobornos? ¿Por qué se darán? Dan los sobornos en el INPE, mala paga, los bajos sueldos, el tráfico de influencia, tantas razones por las cuales pasan el INPE. ¿Qué tanto influye el bajo salario? No más la fiesta que hubo ayer que fue destitución del INPE por la fiesta que hubo. No. Pues influye mucho de alguna manera porque desafortunadamente el hecho de que no tengas ingresos suficientes, las personas por su baja capacidad adquisitiva fácilmente y teniendo por problemas de pronto económicos, deudas, qué sé yo, termina cayendo y termina soltando ese tipo de dinero para cubrir sus problemas personales. Entonces, muchas veces terminan cayendo en esa tentación. Y pues también por la baja formación, la baja de honestidad, de ética, que también puede estar fallando mucho en la formación de los guardianes para que sean bastante objetivos ante ese tipo de propuestas. Y el miedo, porque también se da también con amenazas. Muchas veces por amenazas terminan cediendo. Chantaje, amenazas al guardián. Sí. Con su familia, qué sé yo. Sí. ¿Qué otras razones podrán darse para que un guardia caiga en los brazos de la corrupción? Bueno, Mose, como dice el padre Narváez, a veces puede ser la baja economía o los bajos sueldos que tienen, las pocas entradas que tienen. Otro, como él dice, el miedo. Sí. De pronto son amenazados. Y lo otro que pienso yo, que son personas que a veces de pronto piensan que por estar ahí se van a enriquecer con los delitos que se van a cometer. Por ejemplo, allá ellos saben que en una cárcel se maneja mucho la cuestión, el ingreso de celulares, ingreso de las influencias que ellos tienen o que ejercen sobre plata. Los mismos presos, metiendo mujeres, inclusive de la vida alegre, allá al reclusorio para que preste un servicio a un capo, drogas, teléfonos, no, licor. Entonces yo digo que todo eso influye el dinero que ganan o las ganas que tienen de querer surgir económicamente, tener dinero, la vida fácil, como dice, también puede ser un punto en algunos. Estudios recientes han demostrado que el hueco más profundo se da por los salarios. Ese es el hueco más profundo. Seguido, en segundo aspecto, por la ética profesional. Cómo fue formada en su infancia una persona de esas y que cuando se le presenta la oportunidad de ganarse 1 millón de pesos en media hora, cagado de la risa. Ahora si le dicen le vamos a dar 100 millones de pesos porque haga esta vuelta, entonces ¿quién no? En una circunstancia donde se gana, por ejemplo, un salario y medio, máximo 2 salarios. Entonces es muy complicado, es abrirle la boca al lobo. Luego viene un tema que es la fraternidad del amor. Permanezca el amor fraternal. El autor de Hebreos usa aquí la palabra del griego antiguo Filadelfia. Aquí él asume que hay amor fraternal entre cristianos.
Él simplemente pide que éste permanezca entre ellos. En el lenguaje griego antiguo, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, había 4 palabras a la mano que pudiéramos traducir como amor. Y esas 4 palabras del amor son las siguientes. La primera es eros. A diferencia del amor tal y como se entiende hoy día, eros ocupa una dimensión semántica más profunda. El eros griego a veces se trata solo de deseo o pasión. El ágape es un amor profundo y generoso en el que se toma en consideración la dicha de ser amado y de los demás. Es un tipo de amor que no espera nada a cambio y se aleja de la superficialidad. La filia, este tipo de amor, tiene una aceptación semejante al de amistad. Implica cariño y afecto por el otro. La filia se caracteriza por ser fraternal y promover el bien del otro. Es un amor que se basa en la admiración. Y tenemos el stork. Este tipo de amor sucede de manera natural. Stork es un término menos recurrente en la antigua Grecia que los anteriores. Se refiere a las relaciones familiares y de amistad. Tiene que ver con el afecto, por ejemplo, entre padres y hijos. Más o menos ese es el orden de los 4 pasos del amor. ¿Por qué este tema ahí? ¿Cómo se puede dar la manifestación del amor en una cárcel? Cuando uno va como capellán. ¿Qué afectos se pueden surgir? Si uno está en cárceles de mujeres o en cárceles de hombres, que un preso se enamore del cura, ¿cierto? Y ese enamoramiento, ¿cómo es? ¿Es porque le cogió afecto, porque le cogió cariño o porque siente algo diferente? ¿Listo? Y cómo manejar esas situaciones que muchas veces recurrentemente suceden y que ocasionan que muchas tragedias puedan suceder o pasar. Mis hermanos, estamos terminando la temática de hoy. Ha sido una clase un poquito larga, pero era justa y necesaria. Hebreos 13:3 nos dice o nos aconseja: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Visitar a las personas que están en la cárcel es una obra de misericordia que hoy principalmente asume un valor particular debido a las diferentes formas de justicialismo a las que estamos sometidos. ¿Dudas, inquietudes? Sí, solo quería plantear un poco que cuando Monseñor preguntaba el tema del manejo de la prudencia, no solamente uno de alguna manera, el tema de la prudencia se da en el ámbito religioso. O sea, cuando trabajé en San Luis, Antioquia, me tocó estar en territorios de ambos, de bandos, de paras por un lado y de otro lado, helenos por el otro lado, y tener la capacidad de mantenerse totalmente al margen de todo ese conflicto y tener la posibilidad de tener el cuidado de no decir cosas que no se debían decir. Claro. Entonces creo que en el ámbito de las cárceles uno tiene que ser muy cuidadoso con los comentarios, con no juzgar, con no tomar partido, con no tener prejuicios frente a cualquier tipo de delito. Si uno tiene una postura frente a algo, lo más sano es quedarse impedido. Yo creo que, Sí. sí, y va el ejemplo cuando el Monseñor me preguntaba a mí, si yo me encuentro con cinco personas que son del Polo Democrático, yo tengo una afinidad, lo más sano es que yo no atienda a esas personas porque hay una afinidad y que de pronto no voy a ser objetivo. Sí, ya que tener la capacidad de ámbito religioso para tener como esa independencia, pero es muy difícil para uno como ser humano. Otra cosa interesante es que al leer el documento que Monseñor nos envió de este personaje que hablaba también de un sacerdote apellido de Puerto Rico, y que hablaba de un padre que tuvo la oportunidad de conocer ya cuando llegó a su proceso de formación, y vamos a encontrar otras iglesias, vamos a encontrar otras personas que tienen otra orientación cristiana, evangélico, vamos a encontrar inclusive con pastores evangélicos, vamos a encontrarnos con por ejemplo, que tienen ya una orientación religiosa de alguna manera, y es como también respetar eso, aprender a respetar esa orientación religiosa independientemente de que no sea de la nuestra. Sí, Claro. a no juzgar, a no señalar. Si la persona se acerca a uno, independientemente de que no sea de la religión de nuestra iglesia, es darle la orientación cristiana, la orientación desde la palabra de Dios, independientemente a qué iglesia pertenezca, solamente a la luz de la Biblia. Es importante tener esas claridades para quienes tomen la decisión de ser
capellanes en una cárcel. No es fácil, es bastante complejo, bastante difícil. Yo leía que era la cárcel Oso Blanco allá en Puerto Rico, pero es bastante complejo porque las cárceles colombianas están así. Hay cárceles que tienen un nivel distinto de seguridad dependiendo del tipo de delitos. Hay pabellones con diferentes de alta seguridad, de media y baja, y hay que saber que a quién se va a enfrentar uno. Sí. Y hay una cosa particular, es tener el tema cuando Monseñor también hablaba del tema de los vínculos que se pueden dar empatía, de la empatía, de la afectividad que se confunde. Muchas personas tienden a, como el capellán les habla bonito, le utiliza un lenguaje, los escucha, los atiende, tienen muchas veces a confundir ese tipo de trato. Y hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en las cárceles de mujeres. Por lo menos las cárceles de mujeres, tener mucho cuidado con mantenerse en la postura de que es un capellán y que su papel es acompañar, orientar, guiar espiritualmente, y hasta ahí llega su relación. Claro. Qué bueno tener esas cositas como claras. Bueno, ¿qué podríamos rescatar en cortas palabras del tema de hoy? ¿Cuál sería, aparte de lo, bueno, sí, hablando del objetivo del capellán carcelario y cuál debería ser el propósito, como que rescataríamos de la clase de hoy? ¿Alguien me quiere contar o compartirnos? Bueno, yo pensaría que rescatar que, pues que este seminario, digamos, la compañía hace posible que todos nosotros tengamos como una expresividad propia, digamos, como dice San Pablo, sentir los mismos sentimientos de estos hombres carcelarios, ¿no? Sentir los mismos como padecimientos, porque de hecho, como usted dice, Monseñor Jairo, de alguna manera uno se ha sentido preso aún estando libre Claro. por el pecado. Entonces, cuando uno está en pecado, pues de verdad que lo abruma muchos sentimientos, muchas cosas, angustias y mucho más allá. Entonces, me gustó profundamente el tema, Monseñor, y esta profundidad que expresa el seminario, ¿no? Unas lógicas bíblicas y vivenciales, sobre todo en esa experiencia carcelaria. Listo, mis hermanos. ¿Alguna inquietud más? Mis hermanos, ¿alguien para hacer la oración final? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias por permitirnos estar nuevamente en este encuentro hoy domingo en la noche. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones recibidas en esta semana que pasó y todas las bendiciones ya recibidas en esta semana que inicia. Gracias, bendito Dios, porque a pesar de las dificultades de cada uno de nosotros, aquí estuvimos, bendito Dios, respondiendo a tu llamado. Te pido, Señor, que nos fortalezcas, nos dé la sabiduría, la perseverancia para seguir adelante y llevar a buen puerto esta enseñanza, esta formación en capellanía. Luego te lo pedimos en el nombre de Jesús, que hoy viene contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias.